Muy buenas a todos, me presento, soy Roberto Pascual, profesor de Podología. Si tuviera que decir cuáles son mis especialidades o el campo en el que me encuentro cómodo, biomecánica, podología infantil y podología deportiva. En la clase de hoy vamos a poder discutir, hablar, comentar sobre el modelo de Ruth. Modelo de Ruth que se desarrolló en los años 70 y que sirvió de base para trabajar, para conocer y para avanzar sobre el modelo de la ortesis funcional y del uso de plantillas para corregir las patologías del pie. Vamos a empezar con el modelo de Ruth. El título de la ponencia o el título del curso es El origen, aplicaciones clínicas. Me gusta utilizar el término origen utilizando una diapositiva como la que veis. Ahí tenemos de fondo la carátula de una película que se llama El origen y tomado como referencia la cara de Ruth. El doctor Ruth lo podemos considerar como el origen del enfoque biomecánico tal cual trabajamos en la actualidad. Partimos de hace mucho tiempo, partimos de una edad o de un tiempo aproximado de los años 1970. En comparación a la situación actual, hablamos sobre unos 40 años. De unos 40 años al año actual ha habido mucho avance. Teniendo en cuenta los conocimientos que existían en el momento que Ruth desarrolló su modelo biomecánico, podíamos tomar como referencia una imagen como la que tenemos en la pantalla. Anteriormente, todos pensaban que la Tierra era plana, de ahí su nombre de planeta. En la actualidad se consiguió demostrar, hace tiempo se consiguió demostrar que la Tierra no era plana, sino que era redonda. Pero durante muchos años todo el mundo aceptaba que la Tierra era plana porque nadie había conseguido demostrar que no lo era. Este símil lo podemos realizar con el modelo de Ruth. Durante la época en la que el modelo de Ruth estuvo vigente, todo el mundo trabajaba con su modelo biomecánico porque no existía ninguna evidencia científica que no fuera válido. Ruth partió de unos conocimientos previos, tal como vemos en la diapositiva, de Roberts, Wittmann, Morton, Manter, Levy, Higgs, que hacen referencia a estudios sobre cadáveres, en los cuales se hacían análisis de planos, ejes de movimiento. Ruth lo que desarrolló fue un enfoque totalmente distinto a los estudios previos y posterior a Ruth, autores como Anthony Michaud, Balmas y Phillips continuaron con el modelo biomecánico y nos dieron lo que llegó hasta nuestra época. ¿Cuáles podemos considerar que son las principales aportaciones del modelo de Ruth? Que como hemos dicho estamos sobre los años 1970, entre 1970 y 1980. Las principales aportaciones son las que tenemos en la diapositiva. Incluyó o adoptó el término de posición neutra de la subastragalina, utilizó el concepto de mecanismo de bloqueo calcáneo-cuboideo para realizar un análisis de la biomecánica del pie. Otro aporte muy importante fue establecer los criterios biofísicos de normalidad. Esos criterios biofísicos de normalidad, hasta la actualidad, ningún tratado que estuviera escrito hablaba de normalidad, todos los tratados hablaban de patología sin considerar qué es lo normal. Y después nos hablaba de dos conceptos que son los que más nos llegaron, que fue el concepto de compensación y la clasificación de los tipos de pies en función de una maniobra clínica. Las publicaciones que realizó el Dr. Ruth entre 1971 y 1977 nos permiten analizar todos estos aportes y veremos durante el desarrollo del curso cómo otros autores continuaron las ideas de Ruth y generaron una serie de aportaciones que pueden haber llegado hasta nuestros días. Si analizamos todos estos criterios o todos estos conceptos, pudiendo empezar por el apartado de posición neutra de la subastragalina, Ruth estableció que la posición neutra de la subastragalina es la posición ideal o normal del pie que debería tener en el caso de no existir patología. La frase que está puesta en la diapositiva es una frase propia de Ruth que dice que todo pie, salvo que esté enormemente deformado, posee una posición de la articulación subastragalina en la que los movimientos transversales y sagitales desaparecen, es decir, ni está pronado ni está supinado. Esa posición neutra, tal cual la estableció Ruth, proviene de una idea inicial de la teoría del Dr. Dye. La teoría del Dr. Dye hacía referencia a que el pie tenía tres puntos de apoyo, calcáneo, quinto y primer metatarsiano, en el cual si esos tres puntos de apoyo estaban perfectamente establecidos, el pie era estable, el pie se colocaba en una posición neutra y no tenía que estar deformado. Esta idea se ha continuado durante el tiempo, pero él lo que estableció es que si el pie se apoyaba en esos tres puntos, generaba una serie de movimientos o compensaciones a nivel del pie que no generaban ningún tipo de patología.
estableciendo ese componente o ese concepto de posición neutra de la subastragalina. Neutra y normal no hacía referencia, el concepto de neutra y normal no tiene por qué ser el mismo. Ruth intentó equiparar neutralidad con normalidad, pero ahora veremos dónde se equivocó. El siguiente concepto que utilizó el doctor Ruth para poder desarrollar su modelo biomecánico fue el concepto del mecanismo de bloqueo calcáneo cuboideo. Él hacía referencia a, analizando un paciente en dinámica, un paciente caminando, en la fase de apoyo medio, tal como vemos en la imagen, llega un momento en el que las fuerzas reactivas del suelo generan esos momentos pronadores a nivel del medio pie y la subastragal y la mediotarsiana tiene que compensarlos. La mejor forma de compensar, de contrarrestar esos momentos pronadores a nivel de la mediotarsiana es generando una mayor coaptación de la articulación calcáneo-cuboidea, y si se producía una gran coaptación de la articulación calcáneo-cuboidea permitía que el pie se comportara como una palanca rígida y esa palanca rígida generaba estabilidad. Este criterio o este concepto de bloqueo calcáneo-cuboideo proviene de los estudios anatómicos realizados sobre cadáveres de distintos autores, en los cuales en ese momento Ruth se conocía por medio de los estudios de Manter, de Hicks, de Iman y de Elfman, que la articulación mediotarsiana tenía dos ejes de movimiento, longitudinal y oblicuo, con una serie de angulaciones determinadas, tal como vemos en la diapositiva, y que si se generaba un movimiento de supinación a nivel de la mediotarsiana, se producía una mayor coaptación de esa articulación calcáneo-cuboidea y permitía que las estructuras del pie fueran más rígidas y permitía cierta estabilidad. Estas dos ideas, ¿vale?, tanto la posición neutra como el mecanismo de bloqueo calcáneo-cuboideo, son ideas que se derivan de conocimientos anteriores. Todo modelo biomecánico tiene que ir evolucionando y cogiendo ideas o conocimientos que ya están establecidos e intentar evolucionarlos. Si nosotros intentamos analizar por medio solo de nuestra vista un paciente caminando, realizando esa dinámica, ese componente de posición neutra de la subastragalina, tal como lo estableció Ruth, o mecanismo de bloqueo calcáneo-cuboideo, es muy difícil de observar, porque por mucho que hagamos una grabación a 120 frames por segundo, con una visión anterior y posterior, y utilizando como marcadores algo tan sencillo como pintar con rotulador o utilizar los marcadores reflectantes, es muy difícil observar ese componente de neutralidad o de mecanismo de bloqueo calcáneo-cuboideo. Pero utilizando esos dos términos, esos dos conceptos, Ruth intentó realizar, tal como vemos en la imagen, una valoración biomecánica del pie, descartando, o más que descartando, ampliando los conocimientos que existían hasta la actualidad que hacían referencia a estudios estáticos del pie. Esos estudios los fundamentó en una serie de criterios de normalidad. Esas palabras o esa definición de normalidad, que es una definición a nivel general, si la trasladamos a nivel del pie o a nivel del miembro inferior, ¿vale?, establece como un conjunto de circunstancias donde el pie funcionará de tal modo que no producirá efectos físicos adversos o respuestas emocionales en el individuo. Esta definición se puede aceptar o generalizar a cualquier apartado. Si vemos las imágenes que están debajo, son dos imágenes representativas, una imagen de un concierto en 2019 y una imagen de concierto en 2020. Lo que en 2019 se consideraba la normalidad, que era acudir muchísima gente a ver un concierto, durante 2020 se consideraba que lo normal es que no pudiera acudir tanta gente. En función de los criterios que rodean a la situación actual, el concepto de normalidad puede cambiar. Y esto nos sirve como crítica al modelo de Ruth. Cuando Ruth estableció estos criterios biofísicos de normalidad, que es un gran avance, pero cometió entre comillas un error. El error fue establecer una población muy pequeña de análisis en el cual cogió como referencia a aquellos pacientes que en carga eran capaces de apoyar primer, quinto metatarsiano y calcáneo, y su línea del calcáneo era totalmente perpendicular, y sobre ellos analizar a nivel general cómo eran los miembros inferiores. Con una N muy pequeña, con una población de estudio muy pequeña, es muy fácil que te equivoques. Y aquí fue donde pudo generar el principal problema sobre el modelo de Ruth. Pero estableciendo estos criterios de normalidad, ahí están establecidos los principales criterios sobre los cuales Ruth definía la normalidad a nivel de los miembros inferiores. De todos los que están ahí, a mí uno de los que más me llama la atención es el punto número 5, el rango de movimiento mínimo necesario para la dinámica o mecánica normal. Este apartado, que ahora lo desarrollaremos, veremos que hasta la actualidad seguimos utilizando los valores que estableció Ruth.
o los valores que utilizaba Ruth como criterios de normalidad. El resto de los datos hacían referencia a, pues como vemos en la imagen, que los miembros inferiores tienen que ser paralelos, que al realizar la maniobra de Ruth, antepié y retropié eran paralelos, que la tibia y el calcáneo eran paralelos y perpendicular al calcáneo y perpendicular al antepié, que la parábola metatarsal normal era el segundo metatarsiano más largo, que los rangos mínimos necesarios en fase de apoyo de talón y fase de apoyo medio eran 10 grados de flexión dorsal de tobillo. Habla de componente neuromotor, componente articular, componente muscular. Todos estos criterios de normalidad él los intentó realizar o los realizó por medio de un estudio, como hemos dicho, con una población de estudio pequeña, y estas eran las principales conclusiones a nivel de maniobras clínicas. Maniobras clínicas que él establecía que estos eran los valores de normalidad y cualquier valor que se saliera de los valores de referencia se consideraban patológicos. Hablaba que la posición tibial, la tibia era vertical respecto del suelo, es decir, 0 grados, que en posición neutra la subastralínea del calcáneo estaba de 0 a 2 grados de varo, que la posición relajada del calcáneo con el paciente en carga debería ser vertical, es decir, 0 grados, que el antepié respecto al retropié deberían ser paralelos, es decir, que no debería existir ninguna angulación entre antepié y retropié, y que el rango de movimiento de pronosupinación o inversión-eversión de la articulación subastralínea debería ser 20 grados de supinación y 10 de pronación. Aquí falló en ciertos datos, pero en otros generó un gran avance. Si nosotros analizamos estos criterios biofísicos, hacían referencia a lo que era normal, y todo lo que se salga de la normalidad, el cuerpo puede necesitar compensarlo. Esas compensaciones, que fue otro de los términos que utilizó Ruth para desarrollar su modelo, y que si seguimos al pie de la letra o hemos trabajado con el modelo de Ruth, es una de las principales palabras que utilizamos: antepié varocompensado, no compensado, parcialmente compensado, que ahora iremos a esa clasificación. El término de compensación él lo definía como un cambio se producía una compensación por un cambio en el alineamiento de una parte de la cadena cinética osteoarticular para neutralizar el efecto adverso de una fuerza anormal. Es decir, si se producía que en condiciones normales debería apoyarse primer, quinto y calcáneo, si en vez de tener un apoyo normal se producía un apoyo con mayor tendencia a la cabeza del quinto metatarsiano del calcáneo, el pie tenía que realizar algún tipo de compensación para conseguir que esa sobrecarga de quinto metatarsiano no se produjera. Y hablaba de distintos tipos de compensación. Hablaba de una compensación normal, de una compensación patológica, de una compensación total, parcial y no compensación. Aquí están divididas por tramos. Podríamos hablar de una compensación normal o patológica. Normal sería cuando el cuerpo genera mecanismos de compensación, pero dentro del rango de la normalidad. Y dentro del rango de la normalidad, en este caso él hacía referencia a que no generara dolor. Una compensación patológica es cuando el cuerpo necesita compensar algún tipo de alteración y esa compensación que se genera o movimiento anormal genera algún tipo de sintomatología. Esa era la primera clasificación o tipos de compensación. Después hablaba de compensación parciales o totales. Es muy fácil entenderlo. Una compensación total es cuando el cuerpo conseguía compensar de forma total la alteración a nivel de la cadena cinética osteoarticular. Y una compensación parcial es cuando solo se conseguía compensar de forma parcial. Y después hablaba del término de no compensación en aquellos casos en los cuales la alteración era de tal magnitud que ni compensando ni con todos los movimientos que se podían realizar a nivel del miembro inferior se podían llegar a compensar. Estos términos de compensación, cuando después trabajamos con el modelo de Ruth, no los utiliza tal como compensación patológica, normal o total o parcial. Él después hace una subclasificación de compensado, no compensado y parcialmente compensado, en función del grado de movimiento que se genera en las articulaciones que tienen que compensar la alteración. Pero nos permite entender todo su modelo. Ruth estableció los rangos mínimos necesarios en las articulaciones del miembro inferior para que no fuera necesario compensaciones para generar una dinámica normal, y estableció en esa población de estudio, que aunque hemos dicho que era una N muy pequeña, pero estableció esos rangos mínimos necesarios en cadena cinética abierta. Y la articulación del tobillo debería presentar como mínimo 10 grados en flexión dorsal y 25 en flexión plantar para realizar una biomecánica normal. La subastragalina 4 de versión y 12 de inversión, de pronosupinación.
La rodilla debería llegar a la extensión completa y debería tener como máximo 50 grados de flexión. La cadera, 20 de rotación, tanto interna como externa, 30 de flexión y 10 de extensión. Y por último, la metatarsofalangica del hallux, unos 40 grados de dorsiflexión. Estos grados, que se establecieron a través del estudio realizado por Ruth y que son propios de su modelo, en la actualidad los seguimos utilizando. Y se considera que si el paciente en cadena cinética abierta tiene estos rangos de movimiento libre en las articulaciones, puede tener una biomecánica normal. No significa que siempre la vaya a tener, pero puede tenerla. Cualquier limitación en alguno de los movimientos de estas articulaciones generará compensaciones en otras articulaciones para ser capaz de realizar una biomecánica dentro de la normalidad.